tercer video del capítulo de trastornos genéticos. Continuamos con alcaptonuria, que también se llama ocronosis. Ocronosis viene de la palabra ocre. Se refiere al color oscuro que adoptan algunos tejidos en esta enfermedad. Es una consecuencia de la deficiencia de la enzima oxidasa del ácido homogentísico, que procede de la vía fenilalanina tirosina. Tenemos entonces que la fenilalanina, en base a la enzima fenilalanina hidroxilasa, se convierte en tirosina y continúa una vía metabólica que termina en el ácido homogentísico. En el catabolismo del ácido homogentísico interviene la enzima ácido homogentísico oxidasa y el producto del catabolismo es CO2 y agua. Es esta enzima oxidasa del ácido homogentísico la que falla en esta enfermedad y la consecuencia se denomina alcaptonuria. Es la fórmula del ácido homogentísico que se acumula y se deposita en diferentes tejidos y también se excreta por la orina. El ácido homogentísico se une al colágeno del tejido conjuntivo, también al colágeno de tendones y cartílago, dando lugar a una coloración oscura. De ahí viene el nombre de ocre para la denominación de esta enfermedad. El cartílago articular con ácido homogentísico acumulado se desgasta con facilidad. Hay una artrosis prematura. El ácido se excreta en la orina y cuando la orina se deja al ambiente toma un color negro. O sea, la orina se torna negra por la oxidación al ambiente del ácido homogentísico. Pasamos a neurofibromatosis tipo 1. Herencia autosómica dominante, antiguamente se llamaba enfermedad de von Recklinghausen. Pertenece al grupo de las facomatosis, que son trastornos hereditarios con manifestaciones en piel y sistema nervioso al mismo tiempo. Si no hay antecedentes familiares, se trata de mutaciones nuevas. La herencia es de tipo autosómico dominante. Por eso tiene que ser una mutación nueva si ninguno de los padres está afectado. La penetrancia es 100%. O sea que hay algún tipo de expresión. El gen anormal siempre se expresa, pero la expresividad es muy variable. Quiere decir que el fenotipo es diferente. En algunos casos, las manifestaciones son muy leves. En otros pacientes, las manifestaciones son de gravedad intermedia y también existen los pacientes en los cuales la gravedad es extrema. Esto, ya como ustedes saben, es el significado de expresividad variable. También conocen el significado del término penetrancia. Entonces, penetrancia 100%, todos expresan la enfermedad en algún grado. Alteraciones más frecuentes en la neurofibromatosis tipo 1. Tumores benignos del sistema nervioso periférico. Tenemos los neurofibromas y los schwannomas. Los primeros, o sea, los neurofibromas, tienen el riesgo de malignizarse. La contraparte maligna se llama tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Esos tumores se ubican en la piel o en órganos internos. Existe una forma patognomónica, que es el neurofibroma plexiforme. En el caso del neurofibroma plexiforme, no hay un tumor propiamente dicho. Lo que se observa es un engrosamiento difuso del nervio. Entonces, el nervio adopta la forma de un cordón grueso y el tumor tendría en realidad una forma cilíndrica, una forma alargada. Continuando con las alteraciones, tenemos manifestaciones en la piel, manchas café con leche. Este es un criterio solo cuando existen 6 o más manchas de este tipo y de un tamaño mayor a 1.5 centímetros.
nódulos de Lisch son amartomas pigmentados del iris. Vemos en esta fotografía unos nódulos. Cada uno de los nódulos viene a ser un tumor benigno del sistema nervioso periférico, neurofibroma o schwannoma. Manchas café con leche en axila. Pueden ser pequeñas, pero para la confirmación del diagnóstico se requiere que haya por lo menos 6, de un tamaño mayor a 1.5 centímetros. Neurofibroma plexiforme, como he mencionado, se refiere en realidad a un engrosamiento difuso del nervio. El nervio adopta la forma de un cordón muy grueso. Es patognomónico de la neurofibromatosis tipo 1. El schwannoma es un tumor de la vaina nerviosa. En realidad, crece de manera excéntrica al nervio. El neurofibroma, por otro lado, crece en el espesor del nervio. Es un tumor del espesor del nervio. Los neurofibromas pueden malignizarse y mencionaba que el nombre de la contraparte maligna es tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Deformación de la mano por neurofibroma plexiforme, donde tenemos que los nervios adoptan la forma de cordones tan gruesos que dan lugar a estas deformaciones tan severas. Nódulos de Lisch, amartomas pigmentarios del iris. Alteraciones esqueléticas. Defectos líticos del hueso, quistes intraóseos y subperiósticos, escoliosis, pseudoartrosis de la tibia. ¿Cuál es el defecto genético en la neurofibromatosis tipo 1? Hay una mutación en un gen supresor tumoral que se transmite por la línea germinal, por el ovocito o el espermatozoide. Todas las células del organismo presentan la mutación y se forman los tumores cuando una o más células adquieren una segunda mutación en el mismo gen. Recordamos la hipótesis de los 2 golpes de Knudson. El gen mutado en la neurofibromatosis tipo 1 es la neurofibromina, que regula la función de las proteínas RAS al activar su propiedad GTPasa. Entonces, la neurofibromina pertenece al grupo de proteínas que se denominan GAPs. GAP significa proteína activadora de la actividad GTPasa de RAS. La inactivación del gen NF1 por mutación hace que las moléculas RAS estén permanentemente activadas, por lo tanto, enviando permanentemente señales proliferativas al núcleo. Neurofibromatosis tipo 2. Los tumores del sistema nervioso en este caso son neurinomas. Los neurinomas tienen un sinónimo que es schwannomas, pero suceden de manera preferente a nivel del octavo par, a nivel del nervio acústico, y pueden ser bilaterales. También forman parte del cuadro clínico múltiples meningiomas. El gen mutado es el gen NF2 y la mutación se transmite por la línea germinal. El gen NF2 codifica una proteína llamada merlina, que probablemente regule la inhibición del crecimiento celular por contacto y la proliferación de las células de Schwann. Pasamos al tema de herencia multifactorial. Como su nombre lo indica, en este tipo de herencia intervienen varios genes y además el ambiente, por eso se llama herencia poligénica. Algunos rasgos normales se heredan de manera multifactorial, o sea, intervienen varios genes y el ambiente. Estatura, masa corporal, color de la piel, inteligencia. Ejemplos de enfermedades que se heredan de esta manera: malformaciones del sistema nervioso, anencefalia, espina bífida, cardiopatías congénitas, labio leporino y paladar hendido, estenosis hipertrófica del píloro, tendencia a sufrir arteriosclerosis, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, gota, predisposición a atopia,
Como ustedes recuerdan, se refiere esto a predisposición a alergias. Osteoporosis, probablemente esquizofrenia. Pasamos al tema de cariotipo. Ya ustedes saben lo que es un cariotipo. Es una fotografía de cromosomas metafásicos ordenados según tamaño y forma. También se puede realizar el cariotipo con cromosomas en profase. La ventaja de los cromosomas en profase es que son más largos y tienen un mayor número de bandas. El cariotipo es característico de cada especie. El tema de bandeamiento cromosómico también ustedes lo conocen. Los cromosomas tienen estructuras con bandas coloreables, observables utilizando, por ejemplo, el colorante GEMSA. Se habla de bandas G, pero se pueden utilizar otros colorantes. Se pueden detectar alteraciones cromosómicas, tales como alteraciones a nivel del tamaño, número y posición de bandas. Se utiliza la informática para realizar un estudio más exacto y más reproducible de un cariotipo. Estas bandas cromosómicas se estudian de manera automática, con microscopía fotométrica de exploración bajo comando de computadora. El equipo se llama cariotipiador, porque realiza los cariotipos de manera automática. Ya se ha abandonado la determinación de cariotipos de tipo manual. Tenemos acá un cariotipo normal con bandas G. Los cromosomas están agrupados según características morfológicas. Tenemos aquí el X y el Y. Detalles del patrón de bandas del cromosoma X. Entonces tenemos el brazo corto o P del cromosoma X, el brazo largo o Q, y la ubicación de diferentes enfermedades como el albinismo ocular, el gen de la enfermedad granulomatosa crónica, como ustedes recuerdan, se refiere solamente a uno de los subtipos de la enfermedad granulomatosa crónica. Distrofia muscular de Duchenne, síndrome de Menkes, feminización testicular. A este nivel se codifica el receptor de andrógenos. Inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X, agamaglobulinemia tipo Bruton, como ustedes saben, que está ligada al cromosoma X, enfermedad de Fabry, etc. Hibridación in situ fluorescente. Las siglas son FISH. Se utilizan sondas de DNA marcadas con fluorocromos. Sirven para detectar anomalías génicas o anomalías cromosómicas pequeñas, muy difíciles de detectar con el cariotipo. Se puede trabajar con cromosomas en metafase o también con núcleos en interfase. La posibilidad de usar núcleos en interfase hace que sea una técnica bastante utilizada. Es una ventaja que se pueda trabajar con núcleos en interfase. Se desnaturaliza el DNA y se incuba con sondas marcadas con fluorocromos. Habrá hibridación si el DNA contiene las secuencias complementarias de la sonda. ¿Qué es lo que pasa si el DNA no contiene las secuencias complementarias de la sonda? Se podría pensar que es una deleción. O a veces puede contener una hibridación en 3 ubicaciones. Entonces tendríamos un exceso de dosis de una determinada zona genética. La detección de la hibridación se realiza mediante el microscopio de fluorescencia porque se utilizan sondas de DNA marcadas con fluorocromos, o sea, sustancias que fluorescen. Se pueden diagnosticar microdeleciones sutiles, translocaciones completas y alteraciones de telómeros. FISH con 2 sondas diferentes de DNA marcadas con fluorocromo amarillo. Una de las sondas hibridiza con los telómeros. Entonces tenemos acá este cromosoma y este otro cromosoma pequeño. Se trata de los cromosomas 22. Tenemos los 2 cromosomas 22 y los telómeros están teñidos. Tenemos acá uno de los telómeros y el otro telómero.
pero hay una segunda hibridización. Entonces, esta segunda hibridización se realiza con el locus de 22S75. En este cromosoma 22 falta la segunda hibridación. Acá tenemos las dos hibridaciones, telómeros y una más. En este cromosoma 22 tenemos la hibridación de telómeros, pero falta la otra, que significa que ha habido una delesión. Entonces, este locus presenta una delesión y el diagnóstico se ha hecho mediante FISH. Aquí se tiene el pintado cromosómico con una serie de sondas de DNA específicas del cromosoma 22. Como tenemos 3 marcas, la conclusión es trisomía 22, 3 cromosomas fluorescentes. FISH, en el cual se emplea un núcleo en interfase. La sonda está marcada con el fluorocromo verde. Marca el cromosoma 13. Tenemos 2 marcas verdes. O sea, 2 cromosomas 13, que es lo normal. Y con fluorocromo rojo se marca el cromosoma 21, pero encontramos 3 marcas rojas. Esto significa trisomía 21. Cariotipo espectral. Implica el análisis de todos los cromosomas de un organismo de manera simultánea, usando sondas específicas para cada cromosoma, marcadas con combinaciones de fluoróforos. Entonces, se pueden conseguir diferentes tonalidades con estas combinaciones de fluoróforos. Es una técnica útil para identificar cambios en la morfología de cromosomas. La discriminación por el color se consigue por medio del análisis espectral de las señales fluorescentes. Tenemos acá una fotografía de un cariotipo espectral. Repito, se trata de colores diferentes obtenidos mediante combinaciones de fluoróforos. Las alteraciones citogenéticas se diagnostican con el cariotipo, pero estas alteraciones son grandes. Se pueden detectar monosomías de autosomas, evidentemente son anormalidades muy grandes. Las monosomías de autosomas rara vez son compatibles con la vida. Las trisomías de los autosomas permiten el nacimiento, pero dan lugar a una muerte temprana, salvo la trisomía 21, que permite una vida más o menos larga. Las monosomías o trisomías de cromosomas sexuales son compatibles con la vida, pero hay alteraciones fenotípicas. Los errores mitóticos muy tempranos en el desarrollo embrionario dan lugar a mosaicos, personas con 2 o más poblaciones celulares. Tenemos, por ejemplo, el mosaico Turner. Un grupo de células tiene la monosomía del cromosoma X y otro grupo de células tiene una trisomía del cromosoma X. En este caso, como estoy indicando, el error sucede ya en el huevo fecundado, en mitosis posteriores a la fecundación. Mosaico Down puede ser un varón que tenga un grupo de células de su organismo normales y el otro grupo tiene la trisomía. Esquema para ilustrar algunas alteraciones genéticas. Las translocaciones ya las conocemos. Tiene que haber una ruptura en 2 cromosomas y hay un intercambio de material genético. Un extremo pasa al otro cromosoma y viceversa. Entonces tenemos una translocación balanceada. Translocación robertsoniana, también llamado fusión céntrica. En este caso intervienen 2 cromosomas acrocéntricos. Hay una ruptura más allá del centrómero en uno de ellos y en el otro hay una ruptura, pero antes del centrómero. Y, por ejemplo, esta porción, que es una porción grande del brazo largo, pasa al siguiente cromosoma. Se tiene, por lo tanto, a partir de 2 cromosomas acrocéntricos, un cromosoma bastante grande.
con los dos brazos bastante largos, y hay otro cromosoma que queda muy pequeñito. Es tan pequeñito que probablemente se pierda en las siguientes rondas mitóticas. Isocromosoma. Aquí hay una división anormal del centrómero. Tenemos entonces isocromosoma del brazo corto o isocromosoma del brazo largo. De lesiones, como ya se sabe, consisten en la pérdida de material genético. Tiene que haber ruptura del cromosoma en dos ubicaciones y el material se pierde. El cromosoma queda, por lo tanto, más pequeño. Las inversiones necesitan también la ruptura del cromosoma a dos niveles y después hay un giro del material genético. En este caso tenemos una inversión paracéntrica más allá del centrómero y la inversión pericéntrica involucra al centrómero. También una ruptura cromosómica a dos niveles y un giro del material genético. En el caso de cromosomas en anillo, hay una fusión de los extremos de los cromosomas, pero previamente ruptura cromosómica con pérdida de material genético. Entonces los extremos que quedan libres se fusionan y tenemos cromosomas en anillo. Bueno, aquí trisomía 21. Entonces tenemos el cromosoma 21, que es un cromosoma acrocéntrico con 3 miembros. El resto del cariotipo es normal. Esquema para ilustrar las trisomías más frecuentes. A la cabeza está el síndrome de Down, 1 en 700 nacimientos. Los otros dos, la trisomía 18 y la trisomía 13, son mucho más raros. En el caso del síndrome de Down, el cuadro clínico es bastante conocido: retardo mental, piel a nivel de la nuca redundante. A nivel de los párpados tenemos pliegues epicánticos y un perfil facial aplanado. Alteraciones congénitas cardíacas, hernia umbilical, tenemos hipotonía a nivel de los músculos en general. Se puede notar de manera específica a nivel de la lengua, a nivel de los músculos de la pared abdominal, también en los miembros. Riesgo de estenosis intestinal. En el caso de la trisomía 18 o síndrome de Edwards, tenemos también retardo mental, mandíbula pequeña, eso se llama micronactia, occipucio prominente, orejas de implantación baja, cuello corto. Hay solapamiento a nivel de los dedos, malformaciones congénitas cardíacas, malformaciones congénitas renales y lo que se denomina pies en mecedora. En el caso de la trisomía 13 o síndrome de Patot, tenemos labio leporino, paladar hendido, ojos pequeños, microftalmia, hendiduras palpebrales pequeñas, microcefalia y retardo mental, polidactilia, alteraciones congénitas cardíacas, alteraciones congénitas renales, hernia umbilical y pies en mecedora. Son las características más saltantes en estas trisomías. En el caso del síndrome de Down, el 95% de casos, la causa es la no disyunción meiótica a nivel del cromosoma 21. Sucede en el óvulo. Hay mayor riesgo conforme la edad de la madre aumenta. 4% de casos se deben a una translocación robertsoniana del brazo largo del cromosoma 21 a otro cromosoma acrocéntrico. Los cromosomas acrocéntricos son aquellos que tienen el brazo corto, extremadamente corto. Y son 13, 14, 15, 21 y 22. Entonces vamos a regresar a el cariotipo. Para ver los cromosomas acrocéntricos. 13, 14, 15, 21 y 22. Son los 5 cromosomas acrocéntricos. Como ya sabemos, acrocéntrico significa
que el brazo corto es extremadamente corto, pero tiene un brazo largo que es mucho más notorio. %1 son mosaicos. Tiene una línea celular normal y otra con trisomía 21. En este caso, la no disyunción del cromosoma 21 en una célula se produjo en etapas muy precoces de la embriogénesis. Como ya sabemos, en el caso de los mosaicos, las alteraciones cromosómicas se produjeron después de la fecundación. El cuadro clínico de los mosaicos Down depende del porcentaje de células normales del total. Entonces, ¿qué es lo que pasa si un gran porcentaje de células tienen un cariotipo normal? Entonces, la inteligencia tendrá solamente disminuciones leves. Se está estudiando las bases moleculares que expliquen el fenotipo de este síndrome. ¿Qué genes del cromosoma 21 son los responsables del fenotipo? Estos genes responsables del genotipo, al estar en triple dosis, tendrían que tener una influencia especial en el cuadro clínico, pero en realidad no se conoce en la actualidad cuáles son esos genes. Síndrome de lesión 22q11. Es una lesión frecuente. El fenotipo tiene gran variabilidad. O sea, hay varios cuadros clínicos, varios síndromes, dependiendo del tamaño de la lesión. La ubicación es la misma. Ejemplos: síndrome de George, síndrome velocardiofacial, síndrome de Robin, síndrome de Charg. Y la zona genética de lesionada es la misma, la zona 22q11, brazo largo del cromosoma 22, pero a nivel de la región 11. El tamaño del segmento de lesionado es lo que varía y lo que da lugar a estos diferentes síndromes. FISH en metafase e interfase. Síndrome de George. Tenemos aquí una sonda con un fluorocromo rojo. Entonces se ve solamente una marca roja. Y tenemos una sonda control verde. Entonces la sonda control funciona bien. Tenemos núcleos en metafase y núcleos en interfase. La sonda control también funciona bien. Pero esperaríamos también dos marcas rojas en la zona 22q11, pero encontramos solamente una marca roja. Quiere decir que en uno de los cromosomas este locus ha sido delesionado. Estamos mencionando que es la región 22q11. Síndrome de George, el cuadro clínico se caracteriza por hipoplasia tímica, hipoplasia de paratiroides, hipocalcemia, malformaciones cardíacas del tracto de salida y anomalías faciales. Nosotros hemos estudiado el síndrome de George a raíz de las inmunodeficiencias de los linfocitos T. Síndrome velocardiofacial. Aquí tenemos malformaciones cardíacas que afectan el tracto de salida. Anormalidades del paladar, voz nasal, facies rara, hipotonía, retardo en el desarrollo y dificultades de aprendizaje. A pesar de que es la misma zona de lesionada, el cuadro clínico vemos que es diferente. Y existen dos cuadros clínicos más que están descritos. Síndrome de Robin, mandíbula pequeña, paladar hendido en forma de U, glosoptosis. Síndrome de Charge. Charge viene a ser un acrónimo, donde C viene de coloboma, que es una alteración del iris, una hendidura a nivel del iris. H viene de Heart, que significa corazón, o sea, hay defectos cardíacos. A viene de atresia coanal. R viene de retardo psicomotor. G viene de hipoplasia genital y la letra E viene de ear, que significa oído en inglés, porque la sordera es parte del cuadro clínico. Afectación de los cromosomas sexuales. Conocemos la hipótesis de Mary Lyon. Uno de los cromosomas X se inactiva. La cromatina se compacta y no se transcribe.
La inactivación de cualquier X sucede en el blastocisto al azar, o sea, tempranamente en el desarrollo embriológico. De todas maneras, algunos genes del cromosoma compactado escapan a la inactivación y también se transcriben. No todos los genes, pero algunos sí. La ovogénesis normal requiere que los dos cromosomas X estén activos. Por eso, las pacientes con síndrome de Turner tienen disgenesia gonadal. Solo presentan un cromosoma X. En el cromosoma Y se encuentran genes implicados en la espermatogénesis y desarrollo testicular. El cuadro clínico de las alteraciones del cromosoma Y tendrán que ser esterilidad. Por eso, las alteraciones del cromosoma Y no se transmiten de una generación a otra, porque los varones afectados son infértiles. Dentro de los genes codificados en el cromosoma Y, tiene especial importancia el gen RI, que significa codifica un factor de transcripción que activa la síntesis de RNA mensajeros de proteínas importantes en la diferenciación testicular. Síndrome de Turner. Anomalías genéticas más frecuentes causantes. Monosomía del cromosoma X. Tenemos también de lesión del brazo corto y formación de isocromosoma del brazo largo. De lesión de porciones del brazo corto y largo con formación del cromosoma X en anillo. O de lesiones del brazo corto o del brazo largo. Hay varias posibilidades. Respecto al cuadro clínico, tenemos la estatura baja, implantación baja del cabello a nivel de la nuca, cuello alado con piel redundante a nivel del cuello, malformaciones cardíacas tipo coartación de aorta, cúbito valgo, tenemos el tórax ancho, hipoplasia de ovarios, a los ovarios se les denomina cintillas ováricas, infertilidad y amenorrea, nevus pigmentado, y una deficiencia en el desarrollo de los linfáticos, lo que explica el linfedema periférico al nacimiento. ¿Qué genes son responsables del fenotipo del síndrome de Turner? En realidad no se conoce bien, salvo en el caso del gen SHOX. Se le ha atribuido la explicación de la talla baja de los pacientes con síndrome de Turner. Respecto a las demás características del síndrome, se les ha adscrito a una determinada ubicación cromosómica, pero los genes exactos que explican el fenotipo no se conocen bien. Definición de hermafroditismo y pseudohermafroditismo. El hermafrodita verdadero tiene al mismo tiempo tejido ovárico y tejido testicular. En un lado puede tener testículo y en el otro ovario. Otra posibilidad es que tenga una mezcla de tejidos testiculares y ováricos en la misma gonada, lo que se llaman ovotestes. El hermafrodita verdadero puede tener genotipo 46XX. Entonces, si tiene 46XX, ¿cómo se explica la presencia de tejido testicular? Probablemente tenga genes que dirigen la diferenciación testicular en algún cromosoma X, obtenidos por translocación. O sea, puede tener translocación al cromosoma X de algunos segmentos del cromosoma Y. Esto podría explicar por qué tiene tejido testicular. Entre estos genes que pueden estar translocados podría estar el gen RI. Respecto al término de pseudohermafroditismo, tenemos el caso de pseudohermafrodita femenino. El pseudohermafrodita femenino es genéticamente una mujer, o sea, tiene un genotipo de 46XX, pero los genitales externos
son ambiguos o están virilizados. Causa más frecuente deficiencias genéticas de la vía que da lugar al cortisol. La deficiencia enzimática da lugar a una desviación de la vía metabólica hacia la formación de andrógenos, o sea, hormonas masculinas en grandes cantidades que producen la virilización de una niña que tiene un sexo genético normal. Hay un conjunto de deficiencias enzimáticas que dan lugar a este cuadro clínico denominado hiperplasia suprarrenal congénita. En el caso de pseudohermafrodita masculino, el sexo genético es 46XY, pero los genitales externos son ambiguos o son femeninos. Causas defecto en la síntesis de andrógenos o en las respuestas de los tejidos a los andrógenos. Tenemos el caso de feminización testicular, mutaciones del gen del receptor de andrógenos que se ubica en el cromosoma X. En este caso, el receptor de andrógenos es insensible a la hormona correspondiente, o sea, no hay respuesta del receptor cuando se une a su ligando. Los ligandos son los andrógenos. Entonces, el fenotipo es femenino. Es como si el varón no tuviera en lo absoluto hormonas masculinas. Lo que pasa es que el receptor no responde a estas hormonas. El fenotipo, por lo tanto, como sabemos, es femenino. Mutaciones con repetición de tripletes de nucleótidos. Tenemos el ejemplo típico, el síndrome del cromosoma X frágil. Es la segunda causa genética de retraso mental. La primera causa genética de retraso mental es el síndrome de Down. Al ubicarse el gen alterado en el cromosoma X, la afección la transmiten las mujeres y la sufren los hombres, pero existen algunas particularidades. El gen afectado con la mutación se denomina FMR1, que significa retardo mental familiar. Se puede detectar la anomalía por citogenética, de nombre de frágil. Es una consecuencia de la presencia de una constricción o discontinuidad en el extremo del brazo largo del cromosoma X. Se puede encontrar dicha discontinuidad en un cultivo de células en un medio deficitario en folato. Tenemos entonces que el cromosoma X presenta una zona de discontinuidad en su brazo largo. Repito, se puede observar cuando el cultivo celular se realizó en un medio deficitario de folato. El cuadro clínico está dominado por el retraso mental, pero hay otras características como cara larga, mandíbula grande, orejas evertidas grandes, macroorquidia, o sea, testículos grandes, que también es una característica frecuente en este síndrome. El triplete repetido es el CGG, o sea, citosina, guanina, guanina, ubicado en una región no codificadora del gen, en el extremo 5'. Entonces, vamos a mostrar un esquema. Entonces, tenemos que el gen propiamente no está mutado, sino está mutado una región no codificadora, que se denomina UTR. UTR significa región no traducida. Aquí está la repetición del triplete CGG. Vamos a ver posteriormente que existen dos posibilidades: el síndrome del X frágil o el síndrome de temblor ataxia asociado con el X frágil. Muchos varones portadores de la mutación son clínica y citogenéticamente normales. Esto se debe a que el número de repeticiones de este triplete es bajo.
entre 55 y 200. Lo normal es entre 10 y 55 repeticiones, un promedio de 29. Entonces, vamos a ver que este número entre 55 y 200 es lo que se denomina una premutación. Mencionábamos el concepto de premutación, o sea, número de repeticiones entre 55 y 200. Menos de 55 viene a ser lo normal. Cuando tenemos un número de repeticiones superior a 200, ya no se habla de premutación, sino de mutación completa. Un número mayor a 200 repeticiones de este triplete CGG, pero puede llegar a ser un número de repeticiones tan largo como 4000. En este caso, cuando la mutación es completa, sí tenemos el cuadro clínico expresado de manera completa. A diferencia de lo que ocurre con las enfermedades con la herencia ligada al sexo, el 50% de mujeres portadoras tiene el cuadro clínico. Las heterocigotas para la mutación vienen a ser las portadoras. Tienen 2 cromosomas X, evidentemente, por ser mujeres, solamente tienen la mutación en uno de los cromosomas. En cambio, los varones son hemicigotes. Entonces, si tienen la mutación, de todas maneras van a tener el cuadro clínico. En el caso de las heterocigotas para la mutación, el 50% tiene el cuadro clínico. Vamos a ver después un árbol genealógico que explica por qué el 50% de las portadoras tiene el cuadro clínico. Aquí interviene el proceso de ionización favorable o desfavorable. Si la mayoría de células del organismo de una mujer tienen el cromosoma X portador de la mutación inactivado, convertido en cromatina sexual, no habrá cuadro clínico. Hablamos de una ionización favorable, pero la inactivación del X es al azar. Tenemos aquí otra característica genética que se denomina anticipación. Se puede observar en la herencia por repetición de tripletes. El número de repeticiones aumenta de generación en generación. Los varones portadores transmiten la mutación a las hijas con poco aumento en el número de repeticiones. Las mujeres, por otro lado, transmiten la mutación a los hijos con gran aumento en el número de repeticiones. Entonces, esta expansión sucede durante la ovogénesis. Los nietos de un varón afectado tienen el cuadro clínico más grave que el abuelo por el proceso de anticipación. Por ejemplo, el retraso mental será mucho más evidente. En otros casos, el abuelo es portador de una premutación, pero los nietos, varones y mujeres procedentes de hijas mujeres, son ya portadores de la mutación completa, porque durante la ovogénesis, la premutación, que llegaba solamente hasta 200 repeticiones del triplete CGG, aumenta tanto que supera ya los 200 y tenemos una mutación completa. Árbol genealógico de este tipo de casos. Tenemos un varón con una premutación, menos de 200 repeticiones del triplete. Por lo tanto, el fenotipo es normal. Se casa con una mujer normal. Todos los hijos varones son normales y todas las hijas mujeres son portadoras de la premutación, pero también son normales. Entonces, una de estas mujeres portadoras puede casarse con un varón normal. Pero, ¿qué pasa con los hijos?
la mitad de los hijos, varones y mujeres, ya heredan la mutación, pero la mutación completa, porque en la ovogénesis, en este ejemplo, la premutación aumentó tanto en cuanto al número de repeticiones del triplete CGG que se convirtió en una mutación. Entonces, ¿qué tenemos en el caso de los varones? Los varones son hemicigotos para el cromosoma X. Entonces, de todas maneras, van a presentar el cuadro clínico. Todos los varones que hereden la mutación. En el caso de las mujeres también heredan la mutación, pero solamente alrededor del 50% están afectadas, ¿no? Tenemos el otro 50% que no van a heredar la mutación, pero de este porcentaje de mujeres que heredan la mutación, de este 50% de las hijas mujeres que heredan la mutación. ¿Cómo será el cuadro clínico? El cuadro clínico es muy variable. El cuadro clínico depende de la lionización. La lionización puede ser muy favorable. En esos casos, el fenotipo prácticamente será normal. Inclusive, el retardo mental podría no presentarse. Pero, ¿qué es lo que pasa si la lionización es desfavorable? Si la mayor parte de células de esta mujer inactivan el cromosoma X normal y se expresa el cromosoma X que tiene la mutación. En esos casos sí habrá cuadro clínico. Dominando al cuadro clínico tenemos el retardo mental. En el caso de la mutación completa, el gen no se transcribe. Hay un silenciamiento por metilación. La proteína FMR1 está ausente. Entonces, ¿qué es lo que causa la repetición de los tripletes? Causa silenciamiento del gen. El gen no se transcribe, por lo tanto, la proteína no está presente. Existen individuos con cuadro clínico de X frágil, pero no muestran repetición de tripletes. En ese caso, ¿cuál sería la causa? De lesión del gen. En la mayoría de casos no hay una lesión del gen, sino una ausencia de transcripción. Hay un silenciamiento genético. Otra posibilidad es ausencia del gen. Tenemos lesión del gen o mutaciones diferentes que dan lugar a una proteína FMR1 no funcional. Entonces aquí tendríamos mutaciones en las regiones codificadoras. En la mayor parte de casos, las mutaciones, podríamos decir en el caso de la repetición de tripletes, la zona afectada es la zona no codificadora. Entonces, el gen no tiene mutaciones. El gen está silenciado en cuanto a su transcripción, pero pueden haber otras mutaciones que están dentro de la región codificadora que dan lugar a que la proteína sí se transcriba. Pero esta proteína que sí existe, que sí está presente, es inactiva. Entonces es el efecto igual, es como si el gen no estuviera, como si el gen estuviera delesionado o como si el gen estuviera silenciado, que es el caso de la mayoría. ¿Cuál es la función de la proteína FMR1? La proteína, evidentemente, se sintetiza a nivel del citoplasma, pero debe regresar al núcleo. En el núcleo se une a diferentes RNAs mensajeros. Forma complejos con diferentes RNAs mensajeros, contribuyendo a su salida del núcleo, o sea, contribuyendo a su exportación y a su tránsito de estos complejos hacia las dendritas. En las dendritas, controla la traducción, o sea, controla la síntesis proteica de estos RNA mensajeros que ha acompañado hasta las dendritas. Esta transcripción depende de señales que llegan a la dendrita por medio de receptores metabotrópicos de glutamato. La actividad de estos receptores
metabotrópicos de glutamato inhibe la síntesis proteica. Esta es una acción que se realiza mediante la proteína FMR1. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la proteína no está presente? Cuando la proteína no está presente, entonces no tenemos un adecuado control traduccional a nivel de las dendritas. Síndrome del temblor ataxia asociado al cromosoma X frágil. Es causado por la premutación. Se observa en el 50% de varones que presentan la premutación. A nivel de la sexta década, estos varones empiezan a presentar temblores intencionales, ataxia cerebelosa y puede evolucionar a parkinsonismo. El gen no se silencia, sino que se transcribe. O sea, existe RNA mensajero del gen. Pero estos RNA mensajeros tienen características tóxicas. Hay una ganancia de función tóxica. Enfermedad de Huntington. En este caso, se expande el triplete CAG a nivel de una región codificadora. El número normal de repeticiones está entre 6 y 35. Este gen codifica a la proteína huntingtina. Igualmente se produce el fenómeno de anticipación genética. Al fenómeno de anticipación genética también se le llama paradoja de Sherman. Sucede en este caso durante la espermatogénesis. Hemos visto que en el caso del X frágil, la anticipación sucede más bien durante la ovogénesis. Tenemos acá enfermedades que se transmiten por expansión de nucleótidos en regiones no codificantes. Ejemplo, el síndrome del X frágil. El triplete es CGG. Tenemos también la ataxia de Friedreich. Aquí el triplete es GAA, igualmente en una zona no codificante, en un intrón. Entonces tenemos aquí que el intrón es el que presenta la mutación en la ataxia de Friedreich. Sabemos nosotros que los intrones desaparecen del RNA mensajero. Por eso decimos que en este caso la mutación está en una región no codificadora. Sucede, como ya mencioné, lo mismo en el síndrome del X frágil y en el síndrome de temblor ataxia asociado al X frágil. La mutación está en una región no traducida cerca al extremo 5'. Otro ejemplo de mutación en una zona no codificadora. Tenemos el caso de la distrofia miotónica. Aquí el triplete expandido es el CTG. La ubicación de este triplete se encuentra a nivel de la zona no traducida, pero cercana al extremo 3'. Tenemos igualmente las expansiones de tripletes en regiones codificadoras. Hay una característica. Cuando la expansión está en una región codificadora, el triplete siempre es CAG. Este triplete, citosina, adenina, guanina, codifica el ácido glutámico. Quiere decir que estas proteínas, tenemos la huntingtina, atrofina 1, receptor de andrógenos, ataxina 1, ataxina 2, etc. Tienen muchas glutaminas. Por eso se dice que la proteína está poliglutaminada. Y al tener varias glutaminas, gana una función tóxica. Implica esto una toxicidad para las neuronas, produciendo muerte neuronal. Por eso se trata de enfermedades neurodegenerativas. Tenemos varios ejemplos. La enfermedad de Kennedy, atrofia muscular espinobulbar. Aquí el gen afectado es el gen del receptor de andrógenos. Como nosotros recordamos,
el gen del receptor de andrógenos se haya mutado igualmente en el síndrome de feminización testicular, pero es una mutación diferente. En el caso del síndrome de mutación de feminización testicular, la mutación está en una región codificadora también, pero no es una expansión de tripletes, como en el caso de la enfermedad de Kennedy o atrofia muscular espino-vulvar. Tenemos la enfermedad de Huntington, la proteína huntingtina está poliglutaminada, tiene grandes cantidades del aminoácido glutamina, lo que hace que adquiera una función tóxica. Lo mismo en el caso de la atrofia dentato-rubra pálido-luisiana. Y tenemos otros ejemplos. Bueno, ya mencioné el caso de enfermedades en las cuales las expansiones se ubicaban en regiones no codificadoras, tales como X frágil, ataxia de Friedreich, distrofia miotónica. En el caso de la enfermedad de Huntington y las otras enfermedades neurodegenerativas, las expansiones se hallan a nivel de los exones, o sea, de zonas codificadoras. Con esto hemos terminado el tercer video del capítulo de trastornos genéticos.